Muy bien, vamos ahora a una comunicación telefónica, lo hemos anunciado desde el principio, está en línea el analista político Gastón Toro. Hola Gastón, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Silvina? Muy bien, buen día a vos y a tus oyentes. Bueno, ya prácticamente no tenemos que hacer presentación, porque ya bastante seguido estamos acá no solamente con las entrevistas, sino con Cortá la Bocha, que a la gente le gusta mucho, lo estamos pasando también a través de la radio para nuestros oyentes que nos escuchan en el 95.3. Bueno, Gastón, una elección muy particular, estas PASO, la pandemia y el impacto de las medidas le atribuyen a estas elecciones una autenticidad sin precedentes, me parece. ¿Qué estás viendo? Contame. Tal cual, lo que estás visualizando es así. Hay dos factores principalmente que hacen que estas elecciones de medio tiempo, que se les llama, para renovación de la mitad de las cámaras, sean distintas. Uno, como bien dijiste, fue en un contexto de pandemia, que no escapa a la apatía que ha ocurrido en más de 50 procesos electorales en el mundo desde que está la pandemia. Ha ocurrido este tipo de efecto de apatía y de castigar a los oficialismos que no han manejado bien la pandemia, fue una característica. Y la otra, distinta a otros lugares del mundo, es el problema económico que sí tiene Argentina a diferencia de otros países. Y sumo la tercera, que fue todo lo que hemos visto con el tema de Olivos y, bueno, el manoseo de la cuestión institucional, del respeto institucional que hubo con el tema de las fotos de Olivos y el vacunatorio VIP, que sí impactó al oficialismo de manera plena, ¿no? Claro, sin lugar a dudas, esos son los aspectos. Vos sabés que acá por ahí siempre tratamos de ir charlando con los oyentes, con la audiencia, utilizando también las redes sociales. Lo que da resultado es el history del Instagram para nosotros. Estoy hablando concretamente en nuestra radio. Y le preguntamos a la gente, ya saben a quién votar, y veíamos que la gente tenía interés por poner, porque aparte era fácil, sí o no. ¿Vos podés creer que casi el 70%, más del 70% decía no? Lo que evidencia también esta apatía que estábamos diciendo, el desinterés, quizás también ahí está impregnado el enojo, la bronca, el desgano de todo lo que ha pasado y para colmo que ya las elecciones intermedias no tienen el interés de las ejecutivas, Gastón. Y este año, con todo lo que ha pasado y cómo ha impactado en el bolsillo de la gente, en la vida cotidiana, ¿no? En cómo se volvió la escuela remota, en un montón de cosas, el tema de la salud, el encierro, todos estos quizás son los condimentos que hacen a que la gente diga, bueno, ni sé a quién voy a votar. Es tristísimo lo que estoy diciendo, tristísimo. Sí, es un análisis bastante complejo y largo que vamos a tratar de acotarlo, sí, obviamente por el tiempo de radio, pero en realidad es un análisis sociológico muy complejo, donde la culpa no solamente la tienen los responsables en sí, son el oficialismo, sino también la oposición. Yo como analista político y consultor, es decir, una campaña pobrísima en propuestas. Estoy hablando oficialismo y oposición, obviamente, ¿no? Quiero dejar claro que las campañas han sido muy pobres en Córdoba y a nivel nacional. Hemos visto, y yo estuve presente, porque también estamos trabajando en Salta, que fue una elección donde votó un poco menos del 60% y salió tercera opción el voto en blanco. Podemos hablar de Misiones hace 4 meses atrás, que votó el 40%, más cercana a la de Corrientes, que fue impresionante el triunfo de Valdés, pero también votó un poco alrededor del 60%, es decir, hay entre el 15 y el 10, el 15% menos de votantes. Pero no nos confundamos, acá va a ocurrir, y sí me gustaría que lo anotes, espero no equivocarme, lo más probable es que ocurra el próximo domingo en la elección PASO, una concurrencia de alrededor del 60%, o sea, un 10% menos de lo que habitualmente se vota en unas PASO, pero no nos equivoquemos, en noviembre, digamos, la gente
no digo que va a votar el 80-90%, pero sí va a haber una normalidad, entre comillas, de votación estadísticamente hablando. Y ahí la gente, el castigo del voto principalmente se va a ver en noviembre. También se va a ver en esta elección paso, pero estoy hablando en una normalidad de porcentual de votantes. ¿Se entiende, no? Sí, sí, totalmente claro. Lo estoy anotando. Va en la redacción también. Gastón, Bien. lo que decía, simbolizan en la práctica, siempre han simbolizado en la práctica las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias, una encuesta, ¿no? Una gran encuesta. Sí. Más allá de que tenemos también algunos partidos, fuerzas políticas que van a tener sus internas, como Juntos por el Cambio, Frente de Izquierda de los Trabajadores, Unión Popular Federal, son los tres que van a tener internas. De todas formas, de ahí a las elecciones generales del 14 de noviembre va a ser también una forma de tratar de ver qué es lo que dice la gente y, en todo caso, si no están muy acompañados, tratar de reconquistar a los votantes. Ahora, si va un porcentaje de gente a votar en las PASO y un porcentaje mucho mayor en las elecciones generales, también va a ser bastante difícil para las fuerzas políticas que participan interpretar qué es lo que dice la gente. Y también, por otro lado, otra preguntita, que son dos en este caso. ¿Qué te parece que va a pasar con el voto en blanco? Bueno, vamos a la primera. Sí. En realidad las elecciones internas son muy sanas para una democracia. Sí, sí. Yo lo que pasa, yo tengo una diferencia con las PASO, porque el efecto de las PASO, para que la gente entienda, y yo soy muy metafórico, siempre trato de meter metáfora para hablar de manera simple y que lo pueda entender cualquier oyente, causan un efecto posterior. A ver, es como que cae una bomba, pero en realidad a ver, entienda bien, el impacto mayor es la expansión de la bomba, la parte expansiva de una bomba, ¿se entiende, no? Sí, sí, es sí. decir, ¿qué quiero decir? Impacta en las PASO, pero después acarrea la onda expansiva hacia la elección, y eso ocurrió con la elección del 2019, cuando pierde Macri y fue un golpe económico en el dólar a las 24 horas, es decir, causa efectos e inclusive termina, a ver, al gobierno nacional, al oficialismo no le va a ir bien este próximo domingo, ya te lo anticipo, no le va a ir bien y lo más probable es que pierda muchas provincias e inclusive lo único que puede hacer de que no se pierda en la provincia de Buenos Aires, inclusive que gane por 5 o 6 puntos, que igualmente sería una gran derrota, porque en el 2019 Kicillof ganó por 16 puntos la provincia de Buenos Aires, significa que si ganan por 5 o 6 puntos, perdieron 11 puntos. 11 puntos. Lo único que puede hacer que no sea sustancial las derrotas del Frente de Todos es que el caudal de votantes sea bajo. Es decir, lo que beneficiaría al oficialismo es que sea bajo el caudal de votantes. Por eso digo que no miremos solamente estas PASO, sino la elección de noviembre, donde la gente sí, el que no va a votar por ahí este domingo, sí va a ir a votar en noviembre. Entonces, las elecciones internas son muy sanas dentro de los partidos. Si uno observa y analiza las PASO de este año, son mucho más sanas que las de otros años, porque en realidad son muchos partidos que están dirimiendo sus internas. Que es lo interesante, y claro, porque en definitiva cumplen con el espíritu para los que se crearon las PASO. Exactamente. En otros PASOs anteriores, que tampoco tienen muchos años las PASO, tienen pocos años de ser instaurado en Argentina, lo que yo como analista observo, que yo haría elecciones internas dentro de los partidos, no en unas PASO. ¿Por qué? Por todo el efecto que causa posteriormente ante una derrota en un oficialismo, que queda lo que se llamaría en Francia el pato rengo, el famoso pato rengo, que es pérdida del poder estando en el poder. Hasta claro. Se entiende, ¿no? Me gustó el tema de la bomba y lo del pato rengo. Exacto. Bueno, la bomba sí, porque impacta, ¿qué causa más destrozo? ¿El impacto de la bomba o la onda expansiva? La onda expansiva causa mucho más destrozo que el impacto real. Bueno, eso es lo que yo visualizo con unas PASO, que ante la derrota de un oficialismo, y pongo de ejemplo lo que pasó en el... Hola. Otro de la parte económica, acentuó el voto negativo, digamos, obviamente terminó perdiendo, entonces, y quedan todavía 2 años más de mandato, o sea que por ahí yo soy más
partidario en el sentido de que las elecciones internas sí tendrían que estar estipuladas, pero dentro de cada partido, es decir, no que el Estado tenga que pagar las elecciones internas, ¿se entiende? Por el costo que representan para todos los ciudadanos, en definitiva, que se pagan con los impuestos. Entre otras cosas, para el costo y por la cuestión política y económica que causan las pasos. Claro, todo lo que desarrollaste recién de cómo impacta también los oficialismos, como decías, en el caso de que tengan un resultado negativo. Gastón, te puedo traer un poquito acá a Córdoba concretamente, porque, por ejemplo, yo estaba tratando de recordar un poco, obviamente, porque los porcentajes más o menos exactos, y decía, acá vamos a tener, estaba viendo desde el principio, Macri como candidato a presidente logró más del 60% de los votos en el 2019, Alberto Fernández alrededor del 30%, Schiaretti en las elecciones pasadas como candidato a gobernador, que obviamente lo consagran, casi el 55%, y ahí si uno suma, Mario Negri tenía 17,76% y a Ramón Mestre 11,02%, ¿no? Te estoy diciendo, ¿dónde quiero llegar? Mira, Macri en la provincia está apoyando a Mario Negri y Gustavo Santos. Schiaretti a ellas. ¿Qué puede pasar acá si tiene repercusión? Yo no hace falta mirar estas elecciones del 2019 que son ejecutivas, nada que ver, pero digo, uno siempre está mirando todos los números de las elecciones ejecutivas, de las PASO, cómo se comportó el ciudadano. ¿Qué te parece? Yo creo que obviamente va a tener un triunfo, no con ese número. A ver, lo que hay que sumar cuando termine el domingo y cuando se recuenten los votos, hay que sumar las 4 listas de Cambiemos en Córdoba. Sí. ¿Qué significa para que entiendan los oyentes? Que si la lista de juez saca 18 puntos, la de Negri saca otros 15 puntos, un ejemplo, y las otras 2, 3 puntos, 2 puntos, y la de Hacemos por Córdoba, o sea, la que impulsa el gobernador Schiaretti saca 20 puntos, no es que ganó la de Schiaretti, se suman las 4 listas y uno va a ver, si yo creo que en la sumatoria Cambiemos va a estar alrededor del 45%, es lo que yo creo, y segundo, sí creo que va a salir Hacemos por Córdoba, que no va a andar alrededor de los 20 puntos, y tercero el Frente de Todos. Está perfecto. Y acá en cuanto a Juntos por el Cambio concretamente, que son 4 las listas que estábamos hablando, ¿acá repercute que Macri esté apoyando a Mario Negri para hacer más simple la pregunta? O sea, que tenga más apoyo a Mario Negri o no. Y en realidad es el juego de las internas. Que estamos involucrados siempre en el análisis, en la cuestión política, nosotros como vos como comunicadora política también, y yo como analista y comunicador político, sabemos desde el punto de vista profesional que cuando uno ve cómo juegan las internas, está dentro de los juegos de una interna, es decir, Macri le dio el apoyo a la lista de Negri, porque ahí está Gustavo Santos, está Suer Zucaría, que bueno, digamos, es gente que más afina a Macri. Patricia Bullrich se lo dio a Juez y a De Loredo, digamos, forma parte de una interna. Acá lo importante de cada fuerza es el día después, es decir, claro, el análisis que tenemos que hacer el día después. Cada fuerza tiene la maduración política de olvidar las rendillas de una interna y como fuerza política, sea cual fuese, no estoy hablando de Cambiemos, estoy hablando de Cambiemos, del Frente de Todos, digamos, de Hacemos por Córdoba, arrancan ya hacia la elección, se distribuyen por sistema DON, y bueno, ya ahí va a estar representada la nueva lista, cómo quedará conformada a través del sistema DON para la de noviembre en cada partido. En este caso también, yo creo que una de las particularidades que por lo menos cuando vamos entrevistando, los vamos escuchando cuando brindan conferencias de prensa, los candidatos, tanto los precandidatos a senadores, a diputados, también hay una intención, sobre todo Juntos por el Cambio, para hacia el 2023, como que está muy hacia un horizonte, no solamente de las PASO, las generales, sino hacia allá adelante, ¿no? Como esta intención de tratar de ser gobierno.
Totalmente, y eso yo tengo varios clientes justicialistas, tengo varios intendentes, legisladores, como también tengo clientes de la UCR, del PRO, de distintos signos políticos, pero por ejemplo a varios dirigentes del PJ, yo le he dicho no se confundan, es decir, la postura que tiene Cambiemos es una postura que han aprendido de los errores que han cometido, y te digo una cosa, lo que garantiza, a ver, si hay un partido que yo siempre en ese aspecto admiro la postura que tiene sed de poder, que construye poder, es el justicialismo. A diferencia por ahí del radicalismo, que es muy asambleísta, pero lo que le da el pragmatismo a este frente de Cambiemos es la inclusión de justicialistas dentro del frente. Por ejemplo, Pichetto, por ejemplo, Monzó, es decir, hay justicialistas que tienen muy claro que el horizonte es el 23, Patricia Bullrich, es decir, tienen muy claro que el horizonte es el 23. En realidad, para que el oyente entienda, esta elección tiene el perfil, digamos, más que una elección intermedia, psicológicamente, en el contexto político de Argentina, es una elección que termina en el 23. Sí, es así, tal cual. Se entiende. Se entiende. La foto, es decir, es una carrera que no frena hasta el 23. ¿Hacia dónde se va? Es lo que estábamos diciendo, Gastón, que ahí, esa también es otra de la particularidad de este año, que a veces era muy enfocado en la intermedia y nada más. Era intermedia, después había un impasse hasta julio, agosto, septiembre del otro año, y recién empezaban a debatir y discutir los candidatos, los partidos. No, esto va a haber un pequeño impasse diciembre y enero, pequeñísimo, digamos, y en realidad, inclusive, si hay una sorpresa y un castigo en el voto de la ciudadanía, va a haber muchos candidatos en cada pueblo en toda la República Argentina. Va a haber muchos candidatos de partidos, no de los partidos habituales. Va a ocurrir un fenómeno totalmente distinto a lo que venimos viendo. Gastón, coméntame acerca del tema de la comunicación, ¿no? La comunicación en cuanto a la gente. Hoy en día uno ve, a lo mejor quizás los que se expresan son siempre los más revoltosos, los que les gusta hacer más ruido, los más chocantes, defendiendo de una vereda o de la otra, ¿no? En cuanto a los candidatos, ¿qué quiere la gente? ¿Aquel que tiene un poco más de serenidad, que busca más el equilibrio, o aquellos que van más de frente, como por ejemplo si uno mira a nivel nacional, tenés esas figuras como Patricia Bullrich, que ha sido, o sea, que tiene su larga trayectoria, pero que ha emergido así como una firmeza muy, pero muy fuerte, y que la verdad no tiene, digamos, problema de expresar lo que le pasa, lo que siente. ¿Qué es lo que quiere la gente hoy en día? ¿Qué es lo que prefiere? Y en realidad lo que yo estoy visualizando, analizando en el contexto del día a día, porque esto cambia por minuto, por segundo, por ahí la gente tiene que entender que los comunicadores, nosotros terminamos las jornadas muy agotados cerebralmente, que eso no nos ocurrió nunca, porque este proceso de hipercomunicación y este aprendizaje segundo por segundo que tenemos los comunicadores, porque todos los libros y apuntes que hemos estudiado se quemaron hace 5 años de que empezó el proceso de hipercomunicación en el mundo, entonces terminamos quemadísimos, para que lo entienda la gente. ¿Por qué hago esta introducción? Porque esto es al minuto, segundo, pero hoy, si vos me decís, hoy la gente prefiere la gente más sanguínea al político más frontal, ya el discurso armado lo detecta en 2 segundos, es decir, la típica del político, y dice, ¿usted quiere ser gobernador? Y no, le faltan 2 años, eso la gente lo detesta. ¿Y usted quiere ser presidente? No, falta mucho todavía. Bueno, eso detesta la gente, las contestaciones armadas, las respuestas tan estructuradas. Entonces, de pronto, aparecen personajes, aparecen actores sociales, como Fenómeno Milei, por ejemplo. Es impresionante lo de Milei.
Es Claro, impresionante el fenómeno Milei, le sí. está causando un dolor de cabeza a Larreta. Entonces, Larreta, por ejemplo, un personaje en el mundo político tomado como tibio, entonces de pronto aparece una Patricia Bullrich, que es sanguínea, frontal, y si usted quiere ser candidata, no me disgusta. Usted quiere, no me presento en esta, pero que no me provoquen porque puedo dar una paliza con los votos. Es decir, esas contestaciones hoy, en el contexto de la mayoría, es preferible y es mejor receptado socialmente, por ejemplo, que las frases muy armadas que tienen, ojo, no tienen la mayoría, el 90%, Silvina, de los políticos, de intendentes de localidades cercanas, chiquitas, medianas, a un gobernador o un presidente. La gente ya los ve en el vuelo, ya descodifica los mensajes, la comunicación del político, tiene procesa la información de manera mucho más rápida y dinámica que la casta política. En cuanto yo lo vengo... sí. ¿Cómo? No, que recién citabas a Milei, y Javier Milei lo que tiene, que es una persona muy, pero muy prestigiosa en el mundo empresarial, en el mundo, Sí. no solamente Sí. acá en nuestro país, y a la vez es todo un personaje, ¿no? Es todo un personaje, y cada vez hay más seguidores, gente que lo escucha, que le presta atención, que sigue sus Totalmente. mensajes, que le gusta su forma de comunicar, pero hace mucho ruido, ¿no? Está haciendo mucho ruido, como planteabas también, no solamente entre la gente, sino también, obviamente, cuando hace ruido en la gente, empieza a hacerle ruido también a la gente de los partidos. Totalmente. Mira, yo hace ya más de 8 años que a los candidatos que yo tomo para campañas no los coacheo, ni le hago hacer oratoria, antes que empezara el proceso muy fuerte de la hipercomunicación, porque me parecía que salvo algunos tips para que aprendan a respirar, digamos, para que no... pequeños tips de oratoria, pero yo hace ya por lo menos 8 o 9 años que ya no los armo tanto en la cuestión, prefiero que sean más ellos, y bueno, y el tiempo hasta ahora, por suerte, me ha dado la razón. El caso Milei, a mí me encanta que aparezcan personajes así. Estoy hablando desde la derecha a la izquierda, quiero ser claro para que ningún oyente sienta que tengo una preferencia, digamos, de ningún tipo ideológica, pero estos personajes a mí me gustan porque hacen recapacitar y hacen pensar y bajar el nivel de soberbia de la casta política, ¿no? Claro. A los candidatos le está faltando un contacto con la realidad, con lo que está pasando realmente, que es una cosa que siempre decimos porque vemos la gente tan enojada, tan distanciada, ¿no?, de los intereses de la política. Decimos, están en otro mundo, en otro universo, a lo largo de todo este tiempo, desde que empezó la pandemia para colmo, y ni hablar que citabas al principio, ¿no? El tema de del vacunatorio, quizás uno puede pensar, porque nosotros tenemos eso de que decías hace un rato, Gastón, que hay que ir mirando el minuto a minuto. Y también, ¿por qué significa esto? Porque somos de las emociones del corto plazo, nos mueven mucho a nosotros, los argentinos me refiero. Nos mueven mucho las emociones a corto plazo, el enojo, la alegría, cuando pasan cosas importantes, y después nos empezamos a olvidar de las cosas que nos han hecho enojar, ¿no? En algunos casos. Pero acá pasó lo del vacunatorio, después pasó lo de la fiesta de Olivos. Esto, sin lugar a dudas, va a repercutir de forma negativa, uno piensa, y acá en Córdoba, para colmo, ya veíamos los números, o sea, tampoco es que está dentro de lo que es el oficialismo nacional. Recién te decía los números de los resultados de las elecciones pasadas, ¿no? Es como que están muy lejos de lo que es el símbolo o el sello del kirchnerismo, en ese sentido me refiero. Totalmente, totalmente, y está lejos, a ver, el típico mensaje, por ejemplo, de spots, donde el gobernador dice, yo como hombre les pido, es decir, todo ese tipo de que no es mensaje en realidad, pero ese tipo de eslogan marketinero es lo que la gente no recepta bien, es decir, ya hay algunos mensajes que son muy reiterativos y muy repetitivos.
no tengo duda de que la clase política o la casta política, como le quiera llamar, está totalmente desconectada de la realidad social en su mayoría. En la gran mayoría están totalmente desconectados. En varias entrevistas contigo, Silvina, siempre dije de que tenemos dirigentes que van detrás de la pelota, es decir, no se anticipan a los hechos, ni siquiera están en el momento del hecho. Y bueno, y tenemos una sociedad, un ciudadano decepcionado, apático, y además que tiene que lidiar con la cuestión económica. Pero bueno, ahora tiene la posibilidad de, tanto por uno o por otros, de hacerse oír a través del voto, ¿no? Tal cual. Bueno, Gastón, ya como para entrar en el trámite final de esta nota, decirte en cuanto a lo que ha pasado a nivel internacional, ¿no? Vos hacías un panorama al principio. ¿Cómo repercutió en las elecciones pasadas? Veíamos todo lo que impactó a lo mejor en Estados Unidos, vos que estuviste trabajando muchísimo con el tema de Perú. ¿El comportamiento a nivel mundial se ha homogeneizado por la pandemia a la hora de ir a votar o seguimos teniendo las grandes diferencias? En la mayoría de los casos ocurrió con un voto castigo a oficialismos, llámese de centro, de derecha o de izquierda. Es decir, y reitero, la gente no vota ideología, vota acciones de sus dirigentes. En el caso de Perú, inclusive con muy bajo porcentual de vacunados, cuando se votó el balotaje en la segunda vuelta entre Keiko Fujimori y Castillo, y Pedro Castillo, terminó primando lo que se llama el antivoto, bueno, y ganó Pedro Castillo. Sabemos que ganó por 42.000, 43.000 votos. En Ecuador ganó un candidato de derecha. En Chile, por ejemplo, en la constituyente que llamó Pinella, ganó una dirigente mapuche de izquierda. Y así se han ido comportando en la mayoría de los países en el mundo. Bueno, Trump perdió la pandemia, se llevó puesto a Trump, por ejemplo. Por eso no fue Hillary. Bueno, Hillary nunca imaginó que iba a aparecer una pandemia en el mundo, y bueno, fue Biden, y en realidad, bueno, se lo llevó puesto a Trump la pandemia. La gente, es que, ¿sabes lo que pasa, Selena, y a los oyentes? Que esta pandemia mostró la fragilidad humana que tenemos a nivel global, es decir, la fragilidad dirigencial que tenemos en el mundo. Es un tema quizás más largo de analizar, pero a la OMS no se le pudo escapar una pandemia como se le escapó, es decir, la Organización Mundial de la Salud me refiero. Para hablar, bueno, pero ya no iríamos digamos, no extenderíamos la entrevista, pero creo que demostró a la mayoría de los ciudadanos la fragilidad dirigencial que tenemos en el planeta esta pandemia. Claro, de alguna forma la gente se sintió un poco desprotegida también al ver que, como en tu casa, vamos a poner de ejemplo, si en tu casa vos sentís que tus padres no cuando sos niño, ¿no es cierto? Si tus padres están ahí para cuidarte, vos te sentís protegido. Si tus padres no saben qué hacer, es como que entramos en un problema. Y de alguna manera las autoridades representan un poco eso, salvando las distancias, ¿no? Pero claro, Silvina, imagínate que cualquier persona hoy tiene acceso a la información gracias al celular y a las redes sociales. O sea, de pronto, la mayoría de los ciudadanos del mundo ven que está el 5K, que digamos, aterriza en Marte, que hay 2 robots en Marte, digamos, tecnología, digamos, y de pronto no pueden monitorear un virus. Y de pronto, ante una pandemia que ya ocurrió, es decir, las pandemias, hace 300 años que hay pandemia, de que el mundo empezó a interconectarse, antes eran endemias y pasó a ser pandemia cuando en el mundo, de 250 años a la fecha, empezó a tener conexión entre los continentes. Bueno, por eso es pandemia. En realidad,
de pronto vemos eso y de pronto hoy, siglo XXI, ni siquiera había protocolos y error, digamos, aprendiendo sobre la marcha, salvo excepciones en el mundo, pero en realidad demostró la fragilidad dirigencial que hay en el mundo, y eso la gente lo asimiló, ¿no? Claro, para cerrar, ahora sí, te voy a decir dos cosas. Primero, el tema más importante de estas elecciones también, si vamos a elegir un tema, ¿cuál es? ¿El económico, el sanitario, el educativo? Y acá va a haber voto, no, acá principalmente está el voto duro, digamos, de un sector o de otro, del antikirchnerismo y los pro-kirchneristas o kirchneristas, es decir, los votos duros, que son segmentos de alrededor del 20-25% de un lado o del otro. El otro sector social, que es el que define una elección y el que termina inclinando las balanzas, va a votar principalmente un voto pandemia, un voto de accionar en la pandemia. Y también, en segundo plano, el tema económico. Sí, el tema, digamos, cómo se trató la pandemia y economía desplazó el tema seguridad, por ejemplo. Claro, buenísimo. Y ahora, si hay alguna palabra, una palabra, dos o tres palabras como para definir estas elecciones PASO. Una palabra para definir estas PASO, si tengo que definir cómo veo los partidos sin mensaje, lo pondría apatía. Apatía. Gastón, ha sido muy amable y siempre es un gusto charlar con vos. Te quiero agradecer. Gracias, Irina. Buena estrella, buena estrella.